Capítulo 176. Una batalla viciosa. La voz del dragón macho llevaba un profundo odio y una intención asesina, como si los humanos fueran enemigos odiados con los que no estaba dispuesto a compartir el mundo. Claramente, negociar con ellos y luego partir era completamente imposible. Apúrate y vete, cuanto más lejos, mejor. El aura poderosa que emanaba de esos dos dragones de inundación hizo que Little Fairy sintiera un peligro tremendo. De repente, ella empujó su mano, trayendo una corriente de energía helada y arremolinada, y empujó a Yunche lejos. Al mismo tiempo, todo su cuerpo flotó hacia adelante con frialdad mientras atacaba al par de dragones macho y hembra. Little Fairy. El poder de empuje de Little Fairy era algo que Yunche no podía resistir en absoluto. En medio de sus gritos, fue empujado más de 5 kilómetros lejos por esa corriente de aire antes de caer finalmente al suelo, escapando del rango de ataque de los dos dragones de inundación al mismo tiempo. Desde la ubicación en la que estaba anteriormente, se podían escuchar una serie de estruendos absolutamente impactantes. Los dos enormes dragones de la inundación se enroscaron allí, en lo alto del aire, sus rugidos sacudían el mundo. En comparación con sus enormes cuerpos, todo lo que se podía ver de Pequeña Hada era su adorable, diminuta y nevada figura. Como una mariposa nevada, se movía rápidamente entre ellos. Los dos dragones de la inundación eran aproximadamente del mismo tamaño. Parecían similares desde el exterior, pero uno era hembra y el otro macho, parecían ser marido y mujer. Abrieron simultáneamente sus enormes bocas, arrojando una ola de tornados tormentosos. Los tornados tormentosos originalmente eran solo de varios metros de ancho, pero en el proceso de girar, rápidamente crecieron más grandes. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían alcanzado el tamaño de varios cientos de metros. Los dos vórtices de enormes tornados, uno delante y otro detrás, llevaban un poder de desgarro incomparablemente aterrador mientras barrían hacia Pequeña Hada. Cuando Yunche levantó la cabeza, esta fue la escena que vio. Sus ojos se abrieron de inmediato, e incluso su corazón parecía detenerse. Dentro de estos dos tornados que cubrían casi todo el cielo, en comparación, el delicado cuerpo de Pequeña Hada parecía tan insignificante como una hoja delgada y pequeña. Pequeña Hada ascendió ligeramente y luego su cuerpo comenzó a girar. Su velocidad de rotación era muy lenta, como si estuviera bailando elegantemente como una mariposa ágil y grácil. Pero ese hermoso y ilusorio remolino levantó un enorme tornado que no era ni un poco más débil que los creados por los dragones de la inundación en el área que la rodeaba, y además, era una tormenta de hielo que helaba los huesos. Un sonido atronador que parecía sacudir el mundo explotó en los cielos. Estas tres tormentas chocaron en el aire y el espacio comenzó a temblar violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, las colinas debajo de ellas fueron desgastadas por los tornados, convirtiendo el suelo en terreno plano. Algunos árboles antiguos que habían estado arraigados allí durante siglos y milenios fueron levantados muy alto en el aire y luego arrojados a una distancia incomprensible. La tierra amarilla fue arrojada en grandes cantidades, cubriendo todo el cielo y bloqueando el sol. Incluso Yunche, que estaba a más de 5 kilómetros de distancia, fue derribado al suelo por una súbita ráfaga de corriente de aire que fue lanzada en esta dirección. Solo después de que se aferró con fuerza a la esquina de una roca, logró evitar ser arrastrado lejos. La colisión entre los tornados había creado una aterradora corriente de energía caótica que permaneció sin disminuir durante mucho tiempo. Yunche, que estaba en el borde exterior de los márgenes de esta tormenta, ya encontraba completamente imposible respirar. Sin embargo, Little Fairy estaba en el centro mismo de esta tempestad. Yunche levantó la cabeza con dificultad mientras resistía el poder de la tormenta y miró a Little Fairy que estaba en el aire. Su figura ágil todavía estaba girando lentamente, su posición no se movía en lo más mínimo.
Esas dos tormentas generadas por los dragones de la inundación fueron mantenidas a una distancia firme de más de 60 metros por su tormenta de energía profunda, y no pudieron tocar su cuerpo en absoluto. En cambio, estaban siendo empujados lentamente cada vez más lejos por ella. En otras palabras, incluso enfrentando a un par de dragones de la inundación en el pináculo del reino profundo del cielo, ella en realidad no estaba en desventaja en lo más mínimo. Yunche se sintió muy aliviado. En este momento, de repente vio que directamente sobre él, una mancha negra había sido enviada volando a alta velocidad por las corrientes de aire caóticas. Esa figura negra hizo que las pupilas de Yunche se contrajeran ligeramente. Feroz halcón de la tormenta. El feroz halcón de la tormenta, que había estado volando a toda velocidad durante 3 horas, ya había agotado toda su energía. Ahora que también sufría el poder de esta tormenta, ya había perdido el conocimiento. Yunche ni siquiera lo pensó, saltó alto en el aire y agarró una de las garras del halcón, luego relajó su energía profunda y se apoyó en el peso de la pesada espada en su espalda para descender a gran velocidad. Aterrizó detrás de una roca gigante lo suficientemente grande como para bloquear las corrientes caóticas de aire. No estaba claro si el feroz halcón de la tormenta ya estaba muerto o simplemente inconsciente. Al ser derribado por Yunche, todavía permanecía completamente inmóvil. Yunche lo volteó con una patada y luego, de un vistazo, vio el objeto que destellaba con una tenue luz de cobre dentro de su garra derecha. Así que realmente lo estaba llevando. Yunche se alegró instantáneamente y lo desató rápidamente de las garras del halcón. Aunque había sufrido tales giros y vueltas, el colgante todavía estaba completamente intacto. Su cuerda estaba hecha de un material desconocido, era suave y delicada como la seda de algodón, y sin embargo, también estaba completamente intacta. Yunche abrió cuidadosamente el colgante y miró fijamente la pequeña lente que había dentro. Solo después de verificar que la pequeña lente también estaba completamente intacta, finalmente se sintió completamente aliviado. Y luego, una vez más, devolvió el colgante a su cuello. Ya has encontrado lo que viniste a buscar. ¿Por qué no te apuras y te vas? ¿Vas a quedarte aquí y esperar la muerte? Yasmín dijo bastante frenéticamente. No puedo, la pequeña hada todavía está en una feroz batalla con esos dos dragones de inundación. ¿Cómo puedo irme? Yunche sacó la cabeza, mirando hacia la dirección de la pequeña hada mientras hablaba con voz resuelta. Idiotez. Una batalla a este nivel es algo en lo que no puedes interferir en absoluto. Al final, independientemente de si gana o pierde, o si vive o muere, esta batalla no es algo en lo que puedas intervenir. Aparte de ponerte en peligro, ¿cómo puedes ayudarla? Yunche apretó los dientes y dijo. Sé que no podré ayudarla, pero ella solo está siendo atacada por estos dos dragones de inundación por mi culpa. Si la dejara caer en peligro y luego me fuera, me despreciaría por el resto de mi vida. Además, este es el centro mismo del desierto de la muerte. Los alrededores están llenos de bestias profundas de los reinos profundos de la tierra o incluso del cielo. Cualquier bestia que encuentre resultará en un encuentro casi fatal para mí. ¿A dónde puedo escapar? Yasmín no pudo refutar las palabras de Yunche. Las tormentas persistieron durante 7 minutos completos, luego finalmente se disiparon. La voz del dragón macho resonó desde lo alto en el aire. Así que en realidad es un humano que se ha adentrado en el reino profundo del emperador. No es de extrañar que te atrevas a venir e intentar invadir los tesoros del dios dragón en vano. Pero ya que has venido, puedes olvidarte de volver a marcharte. Dijo Hada Pequeña con voz gélida. Solo pasé por aquí por accidente. No tengo idea de los tesoros del dios dragón, ni pensé en ofenderlos a ustedes dos. La voz de la dragona sonó con una furia explosiva. Silencio. Ustedes los humanos son todos criaturas despreciables y viles. En el pasado,
fue porque nosotros dos, marido y mujer, fuimos un poco misericordiosos y perdonamos a un humano que se entrometió. 3 meses después, volvió aquí con varias docenas de personas, e incluso mató a nuestro único hijo. Definitivamente no volveremos a cometer el mismo error. Humano, muere. El poder de ambos dragones de inundación era de atributo viento. Al liberar su poder, el viento y las nubes en el área circundante comenzaron a aumentar. Arena y piedras volaron por todas partes y el impresionante impulso hizo que toda la región central del desierto de la muerte temblara ligeramente. Las bestias profundas cerca de la región central que estaban durmiendo o descansando en silencio se despertaron todas asustadas y huyeron aterrorizadas. Incluso después de llegar a un lugar que consideraban seguro, todavía no se atrevían a aullar. Ni siquiera se atrevían a respirar fuerte. Temblando sin parar, miraron hacia los cielos distantes, donde vieron esas enormes sombras draconianas. Dominio de la nube congelada. Junto con el grito elegante de la pequeña hada, el espacio se transformó repentinamente en un campo de color azul hielo dentro de 1000 metros a su alrededor. Dentro de este enorme campo azul hielo, innumerables copos de nieve y escarcha cayeron en silencio, y el elemento agua en el aire se condensó en innumerables cristales de hielo. El mundo estaba cubierto por una capa de nieve blanca, y una capa cada vez más gruesa de hielo comenzó a cubrir lentamente los cuerpos de los dos dragones de inundación. Sus movimientos se volvieron lentos, e incluso sus tornados parecían lentamente congelarse ya que los aullidos ya no eran tan agudos como antes. Un dominio. En realidad es un dominio. Yunche gritó involuntariamente. Las artes de dominio, según la leyenda, requerían que una persona estuviera al menos en el reino profundo emperador antes de poder ejecutar apenas una poderosa arte profunda. Una vez que se formaba un dominio, dentro del dominio, todo se transformaría en un elemento que fuera beneficioso para uno mismo, hasta el punto de incluso llegar a estar completamente bajo el control de uno. Había muchos tipos diferentes de dominios. Había dominios de ataque, dominios de defensa, dominios de amplificación, dominios de restricción, dominios de intimidación, etc. En cuanto a la pequeña hada, aunque aún no había entrado completamente en el reino profundo del emperador, ya era capaz de usar las artes de dominio. Dentro del dominio de la nube congelada. El frío helado, la nieve voladora, la escarcha, todo aumentaba ligeramente los poderes de la pequeña hada, al mismo tiempo que debilitaba los movimientos de los dos dragones y la fuerza de sus ataques. Ahora, la pequeña hada sostenía una larga espada translúcida que parecía estar formada por cristales de hielo. Su cuerpo se movió, y fue como si una luz azul pasara volando mientras se dirigía directamente hacia el dragón macho. Yunche, que estaba a más de 5 kilómetros de distancia, escuchó claramente ese enorme sonido de colisión. Aunque los dragones de inundación no eran como los dragones de llama, que eran de verdadera y pura sangre de dragón, y en su lugar eran simplemente dragones menores con una línea de sangre 70 u 80% pura, seguían siendo dragones. Sus cuerpos tenían la dureza similar a la de los verdaderos dragones. Bajo el corte de espada de la pequeña hada, solo se cortó una sola escama plateada del dragón macho. Pero la lesión en sus escamas fue más que suficiente para enfurecer aún más al dragón macho. Su contraataque también llegó. Mientras el viento aullaba con fuerza, el hielo de su cuerpo se rompió en enormes trozos mientras se estrellaba hacia la pequeña hada con su enorme garra de dragón. Siguiendo el camino de la garra del dragón, se generaron chillidos del espacio siendo desgarrado. La enorme garra de dragón aterrizó sobre el escudo de hielo de la pequeña hada. La garra de dragón fue rebotada, mientras que numerosas grietas también aparecieron en el escudo de hielo. Y luego, en el siguiente instante, la enorme cola draconiana de la hembra dragón, llevando la fuerza de una pequeña montaña, también se estrelló sobre el escudo de hielo que la garra draconiana acababa de agrietar.
Con un sonido de crunch, el escudo de hielo de la pequeña hada se rompió por completo, explotando y enviando fragmentos volando por todas partes. La cola del dragón barrió, golpeando la imagen posterior de la pequeña hada. La figura de la pequeña hada apareció de repente en el aire, y sus rasgos se volvieron aún más solemnes. Aprovechando este periodo de tiempo en que el dominio aún no había desaparecido, su cuerpo descendió repentinamente a gran velocidad con su espada de hielo apuntando directamente al dragón macho. Cada vez que la espada golpeaba el cuerpo del dragón macho, destellos de luz que parecían relámpagos de color azul parpadeaban. Dentro de la luz azul, las escamas del dragón macho también se estaban rompiendo una por una. La única opción que podía elegir en este momento era concentrar sus ataques en uno de los dragones de inundación. Si estos fueran simplemente dos bestias del reino profundo del cielo de cualquier otro tipo, como lobos, leones, halcones, tendría una alta probabilidad de éxito incluso si luchara contra dos al mismo tiempo. Desafortunadamente, estos dos resultaron ser dragones de inundación. En términos de cuerpos físicos, linajes, resistencia, poder espiritual, aura, no había bestias que pudieran compararse con los dragones. Después de haber luchado durante 15 minutos, la pequeña hada ya sabía claramente que esta sería una batalla incomparablemente difícil, sin importar si el objetivo era ganar o retirarse con seguridad. Los cielos se oscurecieron cada vez más, el cielo nocturno ya había comenzado a descender en silencio, lo que hacía que las luces azules parpadeantes en los cielos parecieran aún más deslumbrantes. Después de haber persistido durante un poco menos de una hora, el dominio de nube congelada de la pequeña hada finalmente desapareció por completo. El frío gélido se disipó rápidamente del aire, y los movimientos de los dragones de inundación macho y hembra se volvieron instantáneamente más rápidos. Sin embargo, el poder de la pequeña hada comenzó a debilitarse. Mientras ella cortaba el cuerpo del dragón de inundación macho con su espada helada, los sonidos de la colisión no eran tan ensordecedores como antes. El interior del corazón de Yunche ya no podía mantenerse tranquilo. Dijo frenéticamente: Yasmín, ¿cuánta fuerza eres capaz de usar actualmente? Olvídalo. No la ayudaré. Yasmín había predicho hace mucho tiempo que este momento llegaría, y se negó decididamente. Exterminar a estos dos dragones de inundación, para mí, es algo tan fácil como dar la vuelta a mi mano. Pero si usara esa cantidad de energía, el veneno que finalmente logré suprimir definitivamente volverá a aparecer, haciendo que todos mis esfuerzos sean en vano. No soy tan benevolente como para desperdiciar un año de esfuerzo dentro de la perla del veneno del cielo, todo por el bien de una mujer que no tiene nada que ver conmigo. Capítulo 177. Exterminio de dragones duales. Yunche tenía muy claro cuáles serían las consecuencias si Yasmín atacaba. También recordaba claramente la escena en la que el alma de Yasmín casi se dispersó después de atacar al dragón de llama. Pero estos dos dragones de inundación no podían compararse en absoluto con el dragón de llama, y con la purificación de la perla veneno del cielo durante este periodo de tiempo, el estado actual de Yasmín era mucho mejor que antes. Golpear y matar a estos dos dragones de inundación podría hacer que la purificación de este periodo de tiempo se desperdiciara, pero al menos no habría peligro de que su alma se dispersara. Y si no ataca, la vida de la pequeña hada estará en peligro. Después de que el dominio de la nube congelada desapareciera, ella ya se encontraba claramente en una posición desventajosa. Yunche estaba a punto de seguir persuadiendo a Yasmín, cuando la voz del dragón de inundación masculino sonó repentinamente desde los cielos distantes. Humano, tu fuerza está disminuyendo. Parece que alcanzaste tu límite justo ahora. Un medio paso del reino profundo emperador es meramente así. La voz de la dragón de inundación hembra también sonó con arrogancia. Humano insignificante, no estás capacitado para contender con nuestra raza de dragones.
Tu intento fútil de obtener una parte del tesoro del dios dragón solo terminará en tu destrucción. Muer. Aunque el nivel de la fuerza profunda de la pequeña hada era medio reino mayor que el de estos dos dragones de inundación, en cuanto a resistencia, ¿cómo podría compararse con los dragones de inundación? Anteriormente, había volado sin parar a máxima velocidad durante 6 horas y ahora había pasado por una larga y feroz batalla. Su fuerza ya comenzaba a mostrar claros signos de fatiga. Por otro lado, aunque se habían roto y desmoronado varias centenas de escamas del dragón de inundación macho, y la sangre manaba incesantemente debajo de algunas de sus escamas, su vigor no disminuyó en absoluto. Todas estas lesiones combinadas equivalían solo a una lesión leve para él. La hembra del dragón de inundación ni siquiera valía la pena mencionarla. La fuerza contenida en sus enormes cuerpos parecía casi ilimitada. Bajo el poder frenético de los dos dragones de inundación, los contraataques de la pequeña hada se volvieron cada vez más débiles. Al final, solo pudo dedicar toda su fuerza a defenderse, sin energía para contraatacar. Su cuerpo pequeño se balanceaba como un lirio de agua en la tormenta generada por los dos dragones de inundación, con la posibilidad de ser aplastada en cualquier momento. Llegando a esta circunstancia, un sentimiento de ira cada vez más profundo comenzó a agregarse dentro de los hermosos ojos de la pequeña hada. No tenemos agravios previos, sin embargo, no solo atacas sin razón, sino que también quieres obligarme a hacer mi última defensa. La voz de la pequeña hada era lenta y tranquila, y debajo de la tranquilidad se escondía una profunda sensación de ira. Ya que estoy destinada a morir en este lugar, tú también debes pagar caro. De la voz de la pequeña hada, Yunche pudo escuchar un profundo resentimiento y un frío que helaba los huesos. Incluso había una pizca de una consignación decisiva para la muerte. En el momento en que la última nota terminó, un resplandor azul profundo se emitió repentinamente desde el cuerpo de la pequeña hada y se cargó hacia el cielo, disparando directamente hacia los cielos. Y al mismo tiempo, la temperatura circundante cayó a una tasa incomparablemente aterradora. La temperatura prácticamente cayó por debajo de cero en un instante, luego continuó cayendo bruscamente, y una capa de hielo cada vez más gruesa comenzó a recubrir todos los objetos debajo de ella. Yunche, que estaba a 5 kilómetros de distancia, sintió una ráfaga de aire helado que le hizo temblar todo el cuerpo. Observando la racha de luz azul cargando hacia los cielos, dijo en voz baja: ¿Qué es eso? Yasmín. Humano, ¿es este tu último intento? Es una lástima. Con tu fuerza actual, simplemente no puedes dañar los cuerpos de los dragones de la inundación. Solo te espera la exterminación completa. Bajo la luz azul, el rostro de la pequeña hada estaba completamente tranquilo. Lentamente levantó la espada de hielo en su mano, pero no apuntó al dragón de la inundación macho, que ya estaba lleno de cicatrices, en cambio, apuntó al dragón de la inundación hembra que acababa de hablar. Sus labios nevados se movieron ligeramente, y cada una de sus palabras era como hielo. Antes de morir, te dejaré morir primero. Técnica prohibida de la nube congelada, Aurora Cero. Ding. La pequeña hada parpadeó en el aire y se lanzó hacia la hembra dragón de inundación como un rayo azul. La velocidad que mostró en este instante superó el límite extremo de su velocidad por 2 veces, y la espada de hielo, que estaba cubierta de luz azul, se clavó directamente en la hembra dragón de inundación. Luego, en medio de un sonido ensordecedor, se penetró a través de sus escamas, apuñalando profundamente en su cuerpo. Si esta espada hubiera penetrado completamente en el cuerpo de un humano de esta manera, sería suficiente para quitarle la vida a la persona. Pero esta espada de hielo de 5 pies de largo era simplemente demasiado minúscula ante el enorme cuerpo del dragón de inundación. Frente al dragón de inundación, esta espada había penetrado en su cuerpo como una sola aguja penetra en el cuerpo de un humano. Esta escena en realidad no causó que el dragón macho sintiera pánico, más bien, se burló y dijo: ¡Qué aura de fuerza tan inmensa!
para haberme impedido moverme por un instante. Pero, ¿realmente crees que podrás herir el cuerpo de nosotros, los dragones de la inundación, de esta manera? Para nosotros, este tipo de lesiones ni siquiera vale la pena mencionarlas. El sonido de la voz del dragón de la inundación macho aún no se había disipado cuando de repente escuchó a la hembra emitir un aullido lastimero, y su cuerpo comenzó a luchar violentamente. Pero las únicas partes de su cuerpo que luchaban eran las áreas de la cabeza y la cola. El área que había sido perforada por la espada de Little Fairy parecía congelada en su lugar, completamente incapaz de moverse. Crack, 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 crack. Una cadena de cristales de hielo se condensó con un sonido ensordecedor, centrada alrededor de la espada de hielo de Little Fairy. Los gruesos cristales se condensaron en la hembra del dragón de la inundación a una velocidad insana y se extendieron desde el centro del cuerpo del dragón de la inundación hasta su cabeza y cola. Los aullidos lastimeros de la hembra del dragón de la inundación se volvieron cada vez más dolorosos, durando hasta convertirse en gritos roncos de desesperación, pero sus luchas en realidad se debilitaron gradualmente, porque los cristales de hielo comenzaron a cubrir cada vez más su cuerpo. Finalmente, sus luchas y gritos cesaron por completo, porque incluso las áreas de su cabeza y cola se habían convertido completamente en cristales de hielo. Todo este proceso apenas duró 5 respiraciones. En solo 5 respiraciones, el dragón de la inundación, que medía varios metros de largo, se convirtió en una escultura de hielo de cabeza a cola. Todo sucedió tan rápido que el macho dragón de la inundación ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La enorme escultura de hielo con forma de dragón se estancó en el aire por un instante y luego comenzó a caer debido al peso de la espada de hielo de la pequeña hada. Cayó pesadamente contra el suelo helado, que había sido nivelado por la tormenta, y tal caída pesada causó numerosas grietas finas en la escultura de hielo. La luz azul en el cuerpo de la pequeña hada se desvaneció, incluso su fuerza y aura casi se disiparon por completo. Su rostro se volvió pálido como la nieve mientras cerraba los ojos con una tranquilidad incomparable. ¿Qué hiciste? La voz del dragón de la inundación macho se volvió incomparablemente enojada y frenética, y su aura de fuerza se volvió particularmente caótica. Esto se debió a que el hielo en el cuerpo del dragón de la inundación hembra no era solo una formación de hielo simple. No solo era su exterior, su cuerpo, su sangre, sus órganos, su vida, su fuerza, su alma, habían sido completamente sellados por el hielo. Esto hizo que simplemente no pudiera detectar ni siquiera un aura de vida en absoluto. Había muerto. Bajo esta formación de hielo incomparablemente aterradora, la hembra dragón de inundación había muerto por completo. En todo su cuerpo, ni una sola célula tenía rastro de vitalidad restante. ¡Agua! Los rugidos de ira del macho dragón de inundación resonaron en los cielos y la tierra y resonaron en la mayor parte del yermo de la muerte, agitando innumerables bestias profundas. Durante un tiempo, miles de bestias en la sección central del yermo de la muerte se alarmaron, huyendo por todas partes y creando un campo de caos. Realmente mataste a mi esposa, realmente mataste a mi esposa. Los fuertes vientos rodaron, incluso las nubes en el cielo fueron dispersadas por sus rugidos de ira. La pequeña hada levantó lentamente la cabeza, y su rostro pálido reveló una sonrisa fría. Soy solo un transeúnte, pero ¿me has acorralado? La muerte no puede borrar tus pecados. Rugido. Humano malvado, quiero que mueras. Quiero que mueras por el dolor del veneno tóxico devorando tu cuerpo. A 5 kilómetros de distancia, Yunche se quedó congelado en estado de shock. Dijo atónito. ¿Ese dragón de inundación murió? Sí, murió. Yasmín dijo muy calmadamente.
En cuanto a esa mujer, también está a punto de morir. ¿Qué dijiste? El corazón de Yunche dio un vuelco. If. El último pedazo de su energía ha sido soplado, y fue claramente una técnica prohibida. Y esta técnica prohibida solo puede ser lanzada con el precio de destruir las propias venas profundas. Ahora que sus venas profundas han sido destruidas, y sus meridianos se han roto, ya es una inválida. La muerte segura la espera. Ella misma sabía que sería imposible escapar del asalto de estos dos dragones de inundación, así que esto puede considerarse la decisión más valiosa, al menos arrastró a otra persona con ella. ¿Qué? El cuerpo de Yunche se levantó de golpe, liberando toda su energía profunda, se lanzó hacia Little Ferry como si estuviera loco. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Te has vuelto loco? Sus acciones hicieron que Yasmín se pusiera pálida de miedo. No me he vuelto loco. Yunche apretó los dientes y gritó. No puedo dejarla morir. Ella sufrió este desastre tratando de protegerme. Definitivamente no la dejaré morir. Yasmín, mata rápidamente a ese macho dragón de inundación. Considéralo como si te lo suplicara. Mata rápidamente a ese macho dragón de inundación. Si la pequeña hada realmente muere a manos de ese macho dragón de inundación, no estaré en paz por el resto de mi vida. Yasmín. Yasmín. Si aún no atacas, incluso si la pequeña hada muere, no dejaré de correr. Preferiría morir con ella por la garra del dragón de inundación. Definitivamente cumpliré lo que te he prometido. Te lo suplico, solo esta vez, ayúdame por favor. Mientras hablaba, la velocidad de Yunche aumentó, superando completamente la velocidad máxima que podía alcanzar antes. La pequeña hada, que había perdido toda su fuerza, comenzó a caer del aire. Cerró los ojos, su expresión era incomparablemente tranquila, porque estaba muy clara sobre cómo todo terminaría. Sus venas profundas se habían destrozado, sus meridianos se habían roto, ya era una inválida, y ya no poseía ninguna voluntad de seguir viviendo. Solo que, en la esquina de su ojo, una sola lágrima brillante rodó silenciosamente por su rostro. Muere. Muere. El macho dragón de inundación abrió ampliamente su boca y una masa de remolino altamente tóxico se arremolinó hacia la pequeña hada. Yasmín. Las acciones del dragón de la inundación masculino hicieron que Yunche se pusiera pálido de miedo. El torbellino del dragón de la inundación era extremadamente aterrador y en este momento, el cuerpo de la pequeña hada estaba completamente desprovisto de energía profunda para defenderse. Si la tormenta la tocaba, sería destrozada al instante. Justo cuando el aterrador torbellino estaba a 3 pies de distancia de la pequeña hada, de repente apareció una silueta pequeña y carmesí frente a la tormenta. Con un barrido de su pequeña mano. Solo se pudo escuchar un sonido ahogado. Entonces, esta tormenta fue directamente aplastada y devuelta al dragón de la inundación a una velocidad aún más rápida. El dragón de la inundación masculino se precipitó después de que la violenta tormenta se volviera repentinamente. Mirando la pequeña silueta roja que había aparecido de repente frente a él, una expresión de miedo brilló en sus ojos. ¿Quién eres tú? Solo una palma casual, sin fluctuaciones de energía, había repelido su tormenta tóxica. Solo este punto fue suficiente para demostrar que la fuerza de esta chica humana y pequeña frente a él la superaba al menos por 3 grandes reinos. Y lo que realmente lo asustó fue la presión sin forma que ella ejerció. En toda su vida, nunca había experimentado una presión tan aterradora. Ante esta presión, se sintió como si fuera una mota de polvo insignificante frente a un vasto mar. Yasmín no respondió, y su mirada cristalina estaba llena de intención de matar y enojo. Extendió un dedo blanco y delicado y señaló al dragón de la inundación. Un brillo rojo algo tenue se encendió en la punta de su dedo. Esto es seriamente molesto. Un dragón de la inundación de bajo nivel tan insignificante obligó a esta princesa a desperdiciar un año de sus esfuerzos,
Si no estuviera infectada por este veneno tóxico, definitivamente te despedazaría en miles de pedazos. Muer. Justo cuando su voz cayó, Yasmín extendió un dedo y dibujó ligeramente un arco en el aire. Descansa en paz. Al mismo tiempo, una delgada línea de luz carmesí apareció de repente en la parte superior del cuerpo del dragón de la inundación, y el cuerpo del dragón de la inundación se dividió ordenadamente a lo largo de esta línea de luz roja como un hilo. Los ojos del dragón se abrieron de par en par, para nunca moverse de nuevo. Sin un sonido, sin ninguna batalla feroz, sin siquiera un grito de muerte, el macho dragón de la inundación fue completamente exterminado. Capítulo 178. Capítulo 178 Dragón Azur Primordial 1. Después de matar al dragón de la inundación macho, la carita de Yasmín se volvió instantáneamente de un color blanco ceniza. Miró hacia atrás en dirección a donde estaba Yun-che, su vestido rojo ondeó y luego su cuerpo se transformó en una línea de luz roja, regresando a la perla del veneno del cielo. Yun-che, al ver que el macho dragón de inundación había perecido, se sintió muy aliviado. Mientras corría hacia adelante, también llamaba frenéticamente. Yasmín, ¿estás bien? Mucho tiempo después, Yasmín finalmente habló con una voz llena de odio. If. Debo haberte debido una deuda en una vida pasada. La voz de Yasmín era claramente bastante débil, pero no temblaba. Esto hizo que Yun-che se sintiera aliviado, y dijo, bastante apologéticamente. Te lastimé una vez más. No hay necesidad de decir cosas sin sentido. Si quieres salvar a esa mujer, muévete un poco más rápido. No puedo garantizar que no haya sido envenenada por el veneno del dragón de inundación masculino. Además, durante los próximos 3 meses, ni siquiera pienses en que intervenga de nuevo. Después de decir estas cosas, Yasmín no dijo nada más. Allí, dentro de la perla del veneno del cielo, comenzó a suprimir silenciosamente el veneno que una vez más se estaba propagando por todo su cuerpo. Aunque su alma no estaba tan mal herida como la última vez, después de matar al dragón de llama, definitivamente no se sentía muy bien en este momento. Esta emocionante batalla que involucró a 2 dragones de inundación del reino profundo del cielo y a un experto que había dado medio paso en el reino profundo del emperador había causado una calamidad significativa en esta región. El suelo mismo ahora estaba casi 3 pies más bajo que antes, y no había ni una pulgada de hierba viva hasta donde se podía ver. Después de finalmente llegar a esta región, Yun-che vio de inmediato la figura de Little Fairy. Estaba allí acostada en silencio en el suelo, como una flor de loto que estaba acostada sobre la tierra amarilla pálida. Pequeña hada. El corazón de Yun-che se aceleró. Se apresuró hacia adelante y cuando llegó a su lado, de repente se detuvo asombrado. La ropa de su cuerpo estaba insoportablemente desgarrada ahora, pero el velo que siempre había cubierto su rostro permanecía intacto, gracias a la protección de la escarcha remanente. En algún momento desconocido, sin embargo, se había alejado, permitiendo a Yun-che ver completamente, con bastante claridad, su tez nevada. Era justo como Yun-che había imaginado. Este era un rostro muy, muy hermoso. Sus rasgos eran absolutamente exquisitos. Sus cejas eran claras y delgadas, su piel era nacarada, y aunque sus labios y su rostro eran tan blancos como el papel, esto no podía ocultar la fría y arrogante nobleza que era inherente a ella. Esta fría nobleza parecía hacerla trascender el polvo del mundo y hacía que cualquiera que se enfrentara a ella no se atreviera a profanarla en lo más mínimo, solo sentirse avergonzado de su propia inferioridad. El estado aturdido de Yun-che duró solo un momento, y luego se inclinó apresuradamente y extendió su mano, presionando contra su cuello nevado. En el instante en que su dedo tocó su piel, tembló ligeramente, porque su temperatura corporal era aterradoramente baja, como si acabara de bañarse en una piscina de agua helada. No. Me toques. La pequeña hada, al sentir el toque de Yun-che en su cuello,
resistió débilmente. Su voz era muy tenue y débil, pero incomparablemente firme. Aunque estaba gravemente herida y al borde de la muerte, evitar que los hombres tocaran su cuerpo era un hábito arraigado en ella, y reaccionó casi por instinto. En su rostro pálido, la frialdad que parecía mantener a los demás a una distancia de 1000 kilómetros no disminuyó en absoluto. Bien, no te tocaré. No te tocaré. Yunche retiró apresuradamente su mano, pero su corazón se hundió. Justo ahora, cuando la había examinado, se había sentido mentalmente en pánico. Las palabras de Yasmín no eran una exageración, no, más bien, la situación era aún más grave de lo que Yasmín había descrito. Sus venas profundas habían sido completamente destruidas. Estaban destrozadas en pedazos, como cristales de hielo rotos. El daño que se les había hecho era tan grave que estaban en peor estado que las de Yunche en el pasado. No había forma de repararlas en absoluto. Si alguien insistía en que había una forma, entonces la única posibilidad era que ella hiciera lo que él había hecho, construir nuevas venas profundas. Pero una oportunidad como esta. Yunche fue la primera persona en la historia del continente del cielo profundo en hacer esto. Esta oportunidad era algo por lo que uno solo podía esperar pero no confiar. Además, incluso si ella realmente tuviera esta oportunidad, tendría que reconstruir su energía profunda desde cero, comenzando desde el reino profundo elemental. No solo sus venas profundas habían sido completamente destruidas, sus meridianos también estaban completamente destrozados. En este momento, aparte de seguir poseyendo una ligera conciencia, todo el cuerpo de la pequeña hada estaba completamente paralizado y discapacitado. Aparte de su brazo derecho y su mano derecha, donde solo la mitad de los meridianos estaban destrozados, y que por lo tanto podía mover un poco, todas las demás partes de su cuerpo estaban ahora completamente inmóviles. ¿Qué poder aterrador se requeriría para congelar por completo a un dragón de inundación del reino profundo del cielo en una estatua sin vida de hielo? Pero el precio que se tendría que pagar por usar tal cantidad de poder también era incomparablemente cruel. Frente a una lesión como esta, incluso Yunche, quien a menudo se proclamaba a sí mismo como un genio médico, solo sintió una profunda sensación de impotencia. Estaba seguro de poder mantenerla con vida, pero no habría forma de que pudiera reparar sus venas profundas, y mucho menos restaurarla a su poder anterior. Además, aparte de esto, Yunche también sintió una pesada y mortal aura emanando de su cuerpo. Olvídala. No podrá sobrevivir. Yasmín dijo fríamente. Yasmín dijo fríamente. No, ella sobrevivirá. Estoy aquí y definitivamente no la dejaré morir. Yunche apretó los dientes. Con sus dos manos, presionó hacia el aire sobre el pecho de Little Fairy y usó su propia energía profunda para preservar frenéticamente sus venas del corazón. Timph. No necesitas mentirte a ti mismo. ¿Acaso no puedes sentir que su corazón ya está lleno del deseo de morir? Pasar instantáneamente de ser una orgullosa experta en el reino profundo cuasi emperador que recorre el mundo, a ser una inválida que ni siquiera puede ponerse de pie. Si fuera ella, no querría seguir viviendo. Incluso si puedes mantenerla con vida, en el futuro solo podrá estar acostada en la cama. Para ella, esto es miles de veces más tormentoso que una muerte rápida. Si la salvas, será lo mismo que torturarla. Además, incluso si tus habilidades médicas fueran 100 veces mejores, no podrías salvarla si ella quiere morir. Las palabras de Yasmín fueron como un cubo de agua fría que se le echó encima a Yunche. Todo su cuerpo se puso rígido y no se movió en absoluto. Un momento después, bajó la cabeza. Miró la cara completamente sin sangre de Little Fairy y dijo en voz baja y sombría. Las palabras del maestro eran correctas. Las cosas del mundo se apoyan y se someten entre sí. La vida y la muerte son un ciclo, y el karma y el destino se mueven en un círculo, interminable y eterno. Hay un lado opuesto y un lado opuesto a todo. Cualquier enfermedad que pueda aparecer también puede ser curada.
En este mundo, no hay tal cosa como una enfermedad incurable, incluso si la hay, es solo porque aún no hemos encontrado la cura. Desde que las venas profundas pueden fracturarse, definitivamente hay un método para repararlas. Definitivamente, definitivamente. Lo que más preocupaba a Yunche no era solo el hecho de que ella había sufrido una lesión aterradora, era que ella quería morir. Las palabras de Yasmín eran correctas, si su corazón estaba muerto y solo quería morir, ni siquiera el maestro de Yunche, si aún estuviera vivo, podría salvarla, y mucho menos Yunche. Cuando pensó en esto, ya no le importaba la repulsión de Little Fairy hacia los hombres. La agarró por los hombros con sus manos y luego gritó fuerte. Little Fairy, escucha, escúchame, conmigo aquí, no podrás morir. No importa cuán graves sean tus heridas, no podrás morir. En cuanto a tus meridianos rotos, dame 3 años. Definitivamente podré repararlos por completo. Tus venas profundas. Definitivamente hay una manera de reparar tus venas profundas también. Abre los ojos y mírame. No mueras. No te dejes morir. Los ojos de Little Fairy estaban cerrados. Solo sus labios se movían ligeramente y una voz débil escapaba de ellos. Venas profundas rotas, situación desesperada, no te culpo, tú, puedes, irte. La voz débil de Little Fairy también contenía ese deseo de muerte. Sus palabras, no te culpo, no contenían ni la más mínima insinuación de culpa, ni la más mínima insinuación de emoción. Ni siquiera contenían una pizca de infelicidad o falta de voluntad para aceptar la situación. Su corazón estaba verdaderamente muerto. No necesitas intentar persuadirla. Incluso si realmente tuvieras una manera de reparar sus venas profundas hasta el punto de hacerlas perfectas y enteras, su voluntad de morir no te escucharía. Dijo Yasmín sin piedad. Decenas de años de amargo entrenamiento, arruinados en una mañana. Simplemente no entiendes cómo se siente uno al caer de estar a medio paso del reino profundo del emperador a ser un lisiado. No entiendes la diferencia tan grande que es. Olvídate de ella. Hablemos de ti. Si fueras a perder toda la fuerza que habías ganado en este último año, si fueras a perder todas tus artes divinas, ¿puede ser que no desesperaras? En cuanto a ella, pasó decenas de años de duro trabajo para entrenarse hasta casi el reino profundo del emperador. No, no lo haría. La mirada de Yunche era decidida. No importa lo que pierda, mientras no pierda mi vida, mientras siga vivo, entonces hay esperanza de recuperarlo todo. La vida es la mayor esperanza de todas. Cuando estás vivo, todo es posible. A lo lejos se podían escuchar los débiles sonidos de las bestias profundas gruñendo. Además, los gruñidos dispersos se acercaban cada vez más. Claramente, después de que la frenética batalla hubiera llegado a su fin y después de que las auras de los 2 dragones hubieran desaparecido, algunas de las bestias profundas bastante inteligentes sintieron que algo estaba mal y comenzaron a investigar y acercarse. Yunche no era capaz de oponerse a ninguna de las bestias profundas que vivían dentro de la región central del yermo. Yunche miró en todas direcciones, luego vio de repente que al norte, a menos de 500 metros de distancia, había una solitaria montaña enana. Debajo de la montaña enana había una entrada de cueva negra como el carbón. La razón por la que esta montaña estaba sola era porque durante la batalla anterior entre la pequeña hada y los 2 dragones de inundación, la zona circundante había sido completamente aplanada, dejando solo esta montaña enana detrás. Por alguna razón desconocida, todavía existía allí y ni siquiera parecía estar dañada. Si fueran descubiertos por una bestia profunda, entonces incluso Yunche perecería aquí, por no hablar de la pequeña hada. Inmediatamente, tomó decisivamente el cuerpo frío y suave de la pequeña hada en sus brazos y cargó hacia la montaña enana mientras gruñía. Pequeña hada, sé que tienes un cuerpo puro e intocado, y que incluso sientes repulsión hacia los hombres. Pero ahora tengo que abrazarte. Si quieres castigarme, si quieres matarme, entonces mantente con vida. Si te atreves a morir aquí, yo
Yo. Inmediatamente te arrancaré toda la ropa. Pequeña Hada nunca había escuchado una amenaza tan descarada en su vida. Sintió que su cuerpo era firmemente abrazado, y sus pestañas temblaron ligeramente. Una pizca de rabia y humillación comenzó a crecer en su corazón, donde antes solo había un deseo de morir. También había algo más creciendo, algo indescriptible. Pero luego, todas estas cosas fueron completamente engullidas por su deseo de morir. Yunche marchó apresuradamente pero con cuidado hacia la entrada de la cueva. Durante todo este tiempo, continuamente envió su energía profunda al cuerpo de Pequeña Hada, protegiendo sus venas de vida. Esta cueva era aún más oscura de lo que había esperado, pero no estaba fría. Yunche caminó hasta el fondo de la cueva y luego colocó suavemente a Pequeña Hada en el suelo. Este lugar era muy oscuro y muy silencioso. Ni siquiera se podía escuchar el sonido del viento. Al sentir la débil y desgastada aura de vida de Pequeña Hada, Yunche se sintió incomparablemente culpable. Lo siento, si no fuera porque querías protegerme, si no fuera porque tenía que perseguir a ese Fierce Stormhawk, no habría sufrido algo así. Si hubiera podido predecir estas cosas de antemano, definitivamente no habría tomado las mismas decisiones. ¿Cómo pueden mis experiencias de vida ser más importantes que tu vida real? Cuando Yunche le pidió originalmente a Little Fairy que lo protegiera durante 3 meses, nunca imaginó que dentro de este periodo de tiempo sufriría un ataque de 2 Flood Dragons del pico del reino profundo del cielo. Esta Little Fairy, cuya fuerza era más que suficiente para clasificarla entre los 10 primeros de todo el imperio Blue Wind, había cumplido su palabra. Después de partir durante 2 meses, había regresado. Luego lo había seguido desde la ciudad Imperial Blue Wind hasta este desierto de la muerte, sin dejarlo ni un centímetro y siempre protegiéndolo. Y ahora, parecía como si hubiera pagado el precio máximo. Yunche nunca deseó deberle nada a los demás. La protección que Little Fairy le brindó era originalmente solo un tipo de comercio, por lo que nunca se sintió culpable al respecto. Pero después de los eventos de hoy, ¿cómo podría seguir sintiéndose de la misma manera? Yunche extendió su mano, una vez más revisando el pulso de Little Fairy. Sintió que su temperatura corporal no había disminuido, en cambio, había aumentado ligeramente. Después de estar momentáneamente sorprendido, inmediatamente entendió, la razón por la cual su cuerpo estaba anteriormente tan frío era debido al tipo de energía profunda en la que entrenaba. Ahora que sus venas profundas estaban destrozadas, su energía profunda de atributo de hielo se había disipado por completo, y su temperatura corporal estaba comenzando a acercarse a la de una persona normal. Cuando pensó en esto, Yunche se levantó de repente. En el aire entre él y Little Fairy, una esfera de llamas de fénix se formó repentinamente, trayendo una oleada de calor a la oscura cueva. En ese momento, de repente, una voz antigua sonó lentamente desde el aire sobre él. El fuego del Fénix, así que es así. Parece que no me equivoqué, tu cuerpo realmente tiene un poco de sangre del Fénix dentro de él. Esta voz hizo que Yunche saltara rápidamente del suelo. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Capítulo 179, Dragón Azur Primordial, 2. Joven humano, no necesitas preocuparte. Soy solo un resto de alma residual dejado por el dragón azul primordial que vigila este campo de prueba. No te haré daño. La voz antigua sonó una vez más, una dignidad honorable se expresó a través de esta voz, pero también fue tan suave como el viento. ¿Dragón azul primordial? Yunche levantó la cabeza y miró hacia arriba mientras reflexionaba desconcertado sobre este nombre repetidamente. Y en la parte más profunda de su mente, en realidad vino la voz completamente sorprendida de Yasmín. ¿Qué? ¿Dragón azul primordial? Cabeza de las diversas bestias divinas en la era primordial, el dios dragón, ¿dragón azul primordial? Un par de ojos misteriosos se abrieron de repente en el espacio negro sobre su cabeza. Estos 2 ojos eran enormes, pero largos y estrechos, eran del mismo tamaño que los ojos humanos.
Esta escena se parecía a los ojos de Fénix que Yunche había visto en los terrenos de prueba de Fénix. Lo que era diferente era que los ojos de Fénix eran dorados mientras que estos ojos eran de un color azul zafiro más profundo que los cielos. Al mismo tiempo, como si el cielo se hubiera volcado, una extensión interminable de aura descendió. Frente a este campo de aura, Yunche de repente sintió como si fuera tan minúsculo como un solo grano de arena frente a esta montaña. La profundidad de esta aura superó con creces el aura de Fénix que había experimentado ese día Yunche. Envuelto bajo el aura del alma, Yunche era completamente incapaz de sospechar cualquier indicio de falsedad detrás de lo que la voz había dicho anteriormente. Este era un tipo de poder absoluto que suprimía la interferencia de la mente. Y al mismo tiempo, este aura del alma era simplemente aterradora. ¿Cómo podría ser posible que esa voz dijera una mentira? El alma residual del dragón azure primordial. Terrenos de prueba. No me digas que este lugar es igual que los terrenos secretos de Fénix. ¿Es un lugar donde te detuviste temporalmente y dejaste un poder para transmitir a las generaciones futuras? Yunche levantó la cabeza para mirar el par de ojos azul zafiro mientras preguntaba sin prisa. Correcto. La era de los dioses había terminado hace mucho tiempo, y los verdaderos dioses también habían desaparecido por completo. Pero no estábamos dispuestos a desaparecer por completo del mundo, e intentaríamos usar varios tipos de métodos para dejar atrás un vestigio de nuestra fuerza para transmitir a aquellos de la generación futura con los que teníamos afinidad, quienes luego transmitirían lo que solía ser nuestra fuerza a su generación futura por toda la eternidad. Después de esperar todos estos años, finalmente he encontrado a uno destinado. Y dentro de este milenio, tú eres el primero. ¿Yo? ¿El primero? Correcto, el primero después de 1000 años. La voz del dragón azul primordial resonó. Hace 1000 años, hubo 129 desafiantes que llegaron a este lugar. Pero después de eso, 2 dragones de inundación vinieron aquí siguiendo mi aura y nunca se fueron. Además, maduraron rápidamente bajo el nutriente del aura del dios dragón y alcanzaron el pináculo del reino profundo del cielo. El nivel de fuerza en esta tierra es extremadamente bajo, por lo tanto, la existencia de estos 2 dragones de inundación hizo que fuera fundamentalmente imposible para los humanos acercarse a este lugar. Además, el hecho de que esta área se había convertido desde hace mucho tiempo en un desierto de muerte de reunión de bestias profundas, cuya mala reputación se había extendido por todas partes, aquellos que tienen el coraje y la capacidad de acercarse a este lugar han disminuido cada vez más, a veces incluso ha sido difícil ver a una persona una vez cada 100 años. No es de extrañar que haya tantas bestias profundas reunidas aquí, es por la existencia del aura del dios dragón. Yasmín dijo suavemente. La reunión de tantas bestias profundas en la cordillera de las 10.000 bestias se debe al aura del Fénix, y la razón detrás de esta región es el aura del dios dragón. De todas las bestias divinas primordiales, el dios dragón está en la cima de la lista, su nivel supera con creces el del Fénix. Después de la caída de numerosos dioses, hubo muchos que deseaban encontrar cualquier vestigio del dios dragón incluso en sus sueños, con la esperanza extravagante de obtener cualquier poder que el dios dragón hubiera dejado atrás. Nunca habrían esperado que en realidad hubiera dejado su legado en este pequeño continente del cielo profundo. Aunque tu llegada aquí no se basó en tu propio poder, aún estaba destinado por el destino. Estás calificado para someterte a la prueba que dejé atrás. Si puedes pasar la prueba que dejé atrás, puedo otorgarte 3 gotas de sangre del dragón azul y dejarte poseer la línea de sangre del dios dragón. ¿Estás dispuesto? Yunche en realidad no respondió de inmediato porque en ese momento, sus pensamientos actuales no estaban pensando fundamentalmente en alguna prueba o no prueba. Después del impacto inicial de la repentina aparición del dragón azul primordial, su estado mental se enfrió una vez más mientras decía apresuradamente. Dragón azul primordial, eres el dios dragón más fuerte de la era primordial. Entonces, debes tener una manera de salvar a esta persona a mi lado. Te lo suplico, por favor sálvala. Salva su vida, y también ayúdala a recuperar su fuerza original. Si puedes hacer esto, estoy dispuesto a darte cualquier cosa a cambio, dispuesto a pagar cualquier costo. Las largas pestañas de la pequeña hada temblaron ligeramente por un momento. Los ojos de color azul celeste parpadearon débilmente. Entonces, una voz antigua sonó.
Sus lesiones internas son extremadamente graves, todos los 5 órganos han colapsado, las venas y meridianos profundos han sido destrozados. Además, su corazón rebosa con la voluntad de morir. Soy solo un mero residuo de alma que simplemente no tiene la capacidad de salvarla. Pero conozco una forma de salvarla. Como deseas, podría salvar su vida y también restaurar completamente su fuerza anterior. No, incluso podría ayudarla a hacer un avance y realmente entrar en el reino profundo del emperador. La primera mitad del discurso del dragón azul primordial hizo añicos las esperanzas de Yun-che, pero la segunda mitad lo hizo levantar repentinamente la cabeza. Con un brillo extraño en sus ojos, su voz también tembló emocionalmente en voz alta. ¿Qué dijiste? ¿Es verdad lo que dijiste? Rápidamente, dime, ¿cuál es este método? Date prisa y dime. Después de terminar de hablar, bajó emocionado su cuerpo y le dijo a la pequeña hada. Pequeña hada, ¿escuchaste eso? No solo hay un método para salvar tu vida, sino que también podría restaurar tus venas y meridianos profundos. También podría ayudarte a recuperar tu fuerza anterior y posiblemente permitirte superar el cuello de botella que antes no podías superar. ¿Escuchaste eso? Estas palabras salieron de la boca de una bestia divina primordial, por lo que definitivamente no es mentira. ¿Escuchaste eso? El deseo de morir de la pequeña hada vino de la desesperación de perder todo su poder y convertirse en una inválida. Lo único que podría quitarle su deseo de morir era la esperanza de recuperar su poder. Como se esperaba, después de escuchar la voz del dragón azul primordial y bajo los gritos emocionados de Yun-che, los ojos de la pequeña hada, que siempre habían estado cerrados en desesperación, se abrieron lentamente en forma de media luna. Lo que se reflejaba en ellos ya no eran 2 ojos completamente apagados, sino más bien una luz rebosante de deseo. Dragón azul primordial, por favor dime cuál es este método. No importa qué tipo de método sea, no importa cuán difícil sea, definitivamente lo lograré. Por favor dime. Yun-che levantó la cabeza hacia el par de ojos azul zafiro y exclamó en voz alta. La respuesta del dragón azul primordial fue tranquila y sin emociones. Aunque conozco este método, tú y yo no estamos relacionados de ninguna manera, ni hay deudas o agravios entre nosotros. No hay absolutamente ninguna razón para que te lo cuente. A menos que ¿Qué? A menos que puedas pasar la prueba que dejé atrás, y obtener mi linaje y mi legado. Entonces, el método para salvarla, te lo diré en su totalidad. De lo contrario, no tengo ninguna obligación de decírtelo. Tú puedes elegir como quieras. De acuerdo. Inmediatamente después de que el dragón azul primordial terminara de hablar, Yun-che asintió de inmediato sin vacilar ni un poco. Acepto tu prueba. Si pasaba la prueba del dios dragón, podría obtener la línea de sangre del dios dragón y también adquirir el método para salvar a la pequeña hada. ¿Qué razón tenía para no estar de acuerdo? Jaja, muy bien. La voz anciana comenzó a reír, sin embargo, antes de que termine mis palabras, no es necesario que aceptes rápidamente. La prueba que dejé no prueba la fuerza del desafiante, sino su talento innato, su fuerza de voluntad y su determinación. La dificultad de la prueba variará según la fuerza del desafiante. Una vez que uno entra en el terreno de la prueba, solo habrá 2 resultados. Uno, es pasar la prueba y obtener la línea de sangre del dios dragón. El otro resultado es la muerte. No hay fracasos, solo hay paso o muerte. Entonces, entre esos 129 desafiantes, ¿cuántos pasaron? Yun-che suspiró ligeramente. En este continente, creo que nunca has oído hablar de la existencia de alguien que posea la línea de sangre del dios dragón. Porque, entre los 129 desafiantes antes que tú, ninguno pasó. Todos se quedaron en los terrenos de prueba y se convirtieron en esqueletos secos. Además, entre estos 129 desafiantes, incluso los más débiles tenían el reino profundo del cielo. Yun-che. Aún así, ¿insistes en entrar en los terrenos de prueba?, preguntó lentamente el dragón azul primordial. Yun-che miró a pequeña hada y asintió con fuerza. Incluso después de escuchar las palabras del dragón azul primordial, su voz seguía siendo increíblemente resoluta, por supuesto. Tu respuesta no es reacia. Tu valentía es bastante notable, además,
siento que una gran parte de tu determinación proviene de tu deseo de salvar a esta persona a tu lado. Dado que es así, concederé tu deseo y abriré la puerta a los terrenos de prueba para ti. Antes de entrar en la puerta del terreno de prueba, tienes suficiente tiempo para prepararte para todo, especialmente para la preparación mental. Tienes la sangre del Fénix fluyendo dentro de ti, lo que demuestra que has completado con éxito la prueba dejada por el Fénix antes. Sin embargo, no debes intentar medir la dificultad de la prueba del dios dragón con la dificultad de la prueba del Fénix. La naturaleza del Fénix es benevolente y conservadora. Incluso si la prueba que dejó atrás es dura, no sería difícil hasta el punto de llevar a alguien a la desesperación, y es aún menos probable que sea fatal. Pero el dios dragón, como soberano de todas las bestias, mira con orgullo el mundo. La línea de sangre del dios dragón nunca sería otorgada a ninguna persona común. Solo un ser supremo que posea suficiente talento y fuerza de voluntad para convertirse en el gobernante del cielo y la tierra, puede ser calificado para llevar la línea de sangre del dios dragón. Si crees que tienes este tipo de calificación y valentía, entonces entra en esta puerta del terreno de prueba. Si te quedas quieto, ella vive. Si entras, no se sabe si tú y ella vivirán o morirán. Toma la última decisión. Cuando la voz del dragón azul primordial cayó, una luz azul parpadeó repentinamente en la pared de roca frente a Yun-che. Después de eso, una formación de teletransportación de color azul que tenía más de 2 hombres de altura emergió de ella. La formación de teletransportación que lleva hacia los terrenos de prueba. Sin embargo, Yun-che no avanzó inmediatamente y en su lugar preguntó: Dragón azul primordial, si pasara esta prueba, ¿cuánto tiempo tomaría aproximadamente? El tiempo dependerá de ti. Tal vez unos días, o tal vez unos meses, o tal vez unos años. Esta fue la respuesta del dragón azul primordial. Mirando a la pequeña hada en el suelo cuya respiración era débil, frunció el ceño y luego dijo resueltamente: ¿Entonces puedo llevarla conmigo a los terrenos de prueba? Puedes, pero no lo recomiendo. El dragón azul primordial dijo con voz solemne: El juicio del dios dragón puede ser tomado por muchos al mismo tiempo desde el principio. Pero la dificultad del juicio que uno enfrenta también aumentará junto con el número de personas. Además, la dificultad se incrementa con la persona más fuerte como base. Lo que significa que si la traes contigo, la dificultad del juicio se incrementará en un factor con tu fuerza como base. Encontrarás un juicio que es 2 veces más difícil en comparación con entrar solo. Está bien, lo entiendo. Yun-che asintió lentamente, la determinación en sus ojos no vaciló ni un ápice. Entonces elijo llevarla conmigo y entrar. Una vez que entrara en el terreno de prueba, sería desconocido cuándo volvería a salir. Con la condición actual de Little Fairy, la única forma en que duraría sería si sus vasos sanguíneos del corazón fueran protegidos por la energía profunda de Yun-che. Si la dejaba sola aquí y entraba en el terreno de prueba solo, podría morir repentinamente en cualquier momento. Si esta es tu decisión, entonces no tengo derecho a interferir. Pero debes saber que después de llevarla contigo, la dificultad de la prueba aumentará en un grado y tendrás que protegerla constantemente. No solo sería una distracción para la mente, sino que también tendrás que dividir una parte de tu energía profunda para proteger sus venas de la vida. Esta es una decisión extremadamente imprudente. No. Te preocupes por mí. No me lleves. Las pestañas de la pequeña hada temblaron ligeramente, y su voz, débil como una brisa suave, salió de entre sus labios. Yun-che se agachó, miró las expresiones en sus ojos y habló suavemente. Terminaste así por mí. Soy un hombre. Como hombre, ¿cómo puedo dejarte atrás así? Hombre. Yo, no necesito la protección de un hombre. Los labios de la pequeña hada estaban espantosamente pálidos, y cada palabra que pronunciaba la agotaba enormemente. No tienes voz ni voto en este asunto. Mientras la pequeña hada emitía un suave gemido, Yun-che la levantó de un solo movimiento y se dirigió hacia la puerta del campo de pruebas. Tú tienes tus razones para rechazar y considerar a los hombres innecesarios, pero yo, como hombre, sé más acerca de las acciones que los hombres deben tomar. La actual tú, no necesita pensar ni decir nada. Solo quiero que vivas, pase lo que pase.
Cuando pase la prueba y restaure la fuerza que te pertenece, en ese momento, ya sea que quieras condenarme, golpearme, o decir que te abracé y te profané sin tu permiso, cualquier cosa está bien. Pero ahora, antes de que se restaure tu fuerza, todo será decidido por mí. Después de terminar de hablar, sin darle a la pequeña hada más oportunidades de hablar y negarse, cargó a la pequeña hada y se precipitó hacia la formación de teletransportación del campo de pruebas con un paso fugaz. En el momento en que Yunche entró llevando a Little Fairy, la formación de teletransportación desapareció. Después de un breve momento, la voz prolongada del dragón azul primordial resonó en la oscura cueva de la montaña. Jaja, qué buen joven. Aunque un asombroso aura de sangre y muerte impregna su alma, en esta etapa de medición de carácter y coraje, él la pasó completamente.